Para mí es un inmenso placer, más que un placer, es un honor compartir con ustedes este momento, este instante. Un abrazo fraternal para todos los que nos están sintonizando a través de las redes, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Un abrazo pero inmenso para todos los venezolanos y venezolanas que están en el mundo, buscando camino, haciéndose camino, pero con el corazón en la patria natal, porque uno, mientras más lejos está de su país, más cerca lo tiene en el corazón. También un fraternal abrazo a todos los venezolanos y venezolanas que estamos en este país metiéndole el pecho, haciendo todo lo imposible por no rendirnos, y no nos vamos a rendir. A todos ustedes en el oriente, en el occidente, en el norte, en el sur, en el llano, en la costa, en este hermoso país, sean bienvenidos a este espacio. Este es mi pueblo, el pueblo que quiero, el pueblo al que pertenezco en corazón, en conciencia, en historia y por supuesto con todas las esperanzas puestas en que vamos a dar un salto hacia adelante para crecer como pueblo y no como un grupo de personas reunidas allí para conversar y no para pensar, porque si algo plantea la crisis hoy es pensar para actuar con sensatez, con sentido común. Y hablando de sensatez y sentido común, quiero compartir con ustedes algunos detalles de la vida cotidiana, de eso que escucho, porque para poder hablar de la realidad de Venezuela hay que caminar, hay que huir en los autobuses, en las calles, en las bodegas, en los supermercados, en todos los lugares donde hay seres humanos actuando, relacionándose, seres humanos de a pie, los que no andan detrás de un cargo público, los que no andan presumiendo de lo que no tienen, los corruptos, los delincuentes de cuello blanco, de cuello rojo, de cuello amarillo. No, yo creo más en el pueblo de a pie, en el que ha cometido errores en los últimos 100 años, como por ejemplo dejar que unos delincuentes gobiernen este país y nos han llevado a esta crisis que hoy vivimos, que como toda crisis no nació ayer ni nació hace 20 años, nació justamente cuando se conoció el primer estallido del pozo petrolero. De entonces hasta hoy hemos vivido una sucesión de gobiernos incapaces, de un pueblo que se acostumbró a derrochar, de un pueblo que se acostumbró a gastar, un pueblo que se acostumbró a presumir de una riqueza que no producíamos, sino que estaba en el subsuelo. Entonces, hay un tema que he escuchado en forma recurrente y que me ha llegado no solamente a los oídos, sino también a nuestras páginas, a nuestros portales, y es el discurso trivial, el discurso del chiste, del humor, de la ridiculización o del cinismo frente a lo que está pasando. Eso se da en llamar banalización de la crisis. La banalización es una forma de trivializar, de hacer ridículo algo que es importante, sustancioso. Nos referimos al presidente de la República, este o aquel, en forma despectiva. Le decimos que el otro era un teniente coronel, que el otro que este es un chofer de autobús, que el diputado tal es un gordo. Llevamos a un plano muy bajo, a un plano muy vacío, muy escueto, muy solaz, pero para utilizar términos más criollos, muy ordinario, lo que es profundo. Porque si algo es profundo en este momento en Venezuela es la crisis. Esta no es una crisis pasajera. Quienes creen, quienes suponen, quienes imaginan que esta crisis se resuelve con un cambio de gobierno están equivocados. Quienes creen que esta crisis se supera con un cambio de presidente están equivocados. Quienes creen que cambiando la Asamblea Nacional se va a mejorar la situación del país están equivocados. La crisis no se resuelve ni con varita mágica, ni con comentarios de mal gusto, de ridiculización, de payasería, echando chiste. Aquí hay que tener más de 2 dedos de frente y ponerse serio frente a una situación estructural de un país que no aguantó más derroche, un país que llegó al punto donde no solo bastaba derrochar, sino que además ostentábamos y exportábamos el dinero robado, es decir, todas aquellas personas que ocuparon puestos públicos, bien sea militar o civil, que se apropiaron del dinero del Estado venezolano, del erario nacional, que es el dinero del pueblo, y que luego lo colocaron en el exterior y que hoy viven plácidamente, incluyendo la gente de oposición actual, que tienen una fortuna en sus cuentas corrientes gracias a las donaciones de gobiernos que están en contra de nuestro país. Ese comentario juguetón,
ese comentario para ridiculizar, ese comentario que hace que las cosas parecieran triviales, como que si no nos importara y como que si esperáramos que al otro día, al despertarnos, todo va a cambiar de precio. Igual como cuando los comerciantes dicen que el precio amaneció, como que si por la madrugada unos brujos, unos momoy, unos hechiceros o unas hechiceras con una varita mágica le cambiaron el precio a todos los productos que hay en los comercios en Venezuela. Esa trivialización de la realidad hay que desmontarla. No podemos andar con chistes ni con juegos en este momento. El humor, perfecto. Me parece extraordinario que uno mantenga una alegría, un entusiasmo frente al futuro, con la familia, con los amigos. Pero cuando hablamos del país, las cosas ya cambian de colores. Ya no se trata de armar una palabra, un discurso, una ocurrencia para reírnos de lo que está pasando, porque lo que está pasando no es de risa. Tenemos unas cárceles donde se está pudriendo la gente porque hay más procesados que condenados. Tenemos un sistema educativo donde el profesional docente no es que es mal pagado solamente, sino que además no ha mejorado profesionalmente su calidad educativa. Tenemos entonces una crisis en todos los planos. En los municipios, los organismos locales de gobierno no resuelven los problemas básicos de estacionamiento de motos y carros en lugares prohibidos, de la recolección de basura, del sistema de electrificación, del transporte público que sigue siendo controlado por las mafias del transporte llamadas líneas o cooperativas o organizaciones sin fines de lucro, cosa que es falso, que son trampas jurídicas. No se resuelve la crisis haciendo cuentos, haciendo chistes, banalizarla. Si hay un Petro, empiezan entonces a correr por las redes, que si la Petrocola, que si el Petroburro, que si el Petro aquello. No. Aquí las cosas hay que ponerlas en su dimensión. Porque es como que si te fueras a casar y asumes una responsabilidad tan importante como lo es compartir la vida con otra persona, entonces empiezan a ridiculizarte diciendo que ahora vas a ser el perrito faldero de tu esposa. No se trata de eso. Vamos a construir un discurso para mejorar nuestra capacidad de reflexión sobre lo que sucede en Venezuela. ¿Y por qué lo planteo en estos términos? Porque la única manera de poder ver un futuro claro, de ver las posibilidades reales de cambiar el país, es si comprendemos la realidad en forma seria, tal como debe ser. Por ejemplo, y no voy a especular con las palabras, voy a poner casos concretos, ¿cómo abordamos el tema del transporte público sabiendo que es una tríada entre el gobierno local representando al gobierno nacional y el gobierno nacional cuando tiene control sobre las líneas extraurbanas, los usuarios y los transportistas? Allí en esa tríada está el poder para crear un buen sistema de transporte donde se beneficie la línea de transporte, se beneficie el usuario y se beneficie el Estado. El Estado en la representación local llamado municipio, las comunidades, el usuario en las asociaciones de usuarios y los transportistas en las líneas de transporte. Hoy no pasa eso. Hoy los transportistas deciden a sus anchas y a su antojo y en forma altanera el costo del pasaje y desconocen el medio pasaje a las mujeres embarazadas, a las personas en situación especial y a las personas de la tercera edad. Y así nos encontramos una sucesión de hechos que no logramos enfrentar, que no logramos resolver, porque no nos involucramos, porque no lo comprendemos y porque vamos más al chiste que al planteamiento. Por cierto, en cuanto a lo de ir, vamos a ir en este momento a unos compromisos de esta planta y al regresar seguiremos con este espacio, El Pueblo de Elmer Niño. Ya regreso.